más, bienvenidos. No somos nada, nuestro podcast internacional, a veces nacional, a veces planetario, depende de cómo nos pille la ola el día que estamos grabando. Junto a mí, Paz Zárate, no somos nada es porque no es nada mío. Y antes de comenzar a hablar, les quiero recordar que usted nos puede seguir a través de Spotify, nos escucha, también hay video, ahí usted tiene que suscribirse y en el sitio del canal, el canal 13%, usted tiene que poner la campanita para que se entere cuando nosotros estamos conversando con ustedes. Un detalle final de esta presentación: las opiniones vertidas en este programa no necesariamente representan la opinión editorial de Canal 13 y solo comprometen a quien las emite. Bonsoir. Bonjour. ¿Cómo estás, querido Carlos? Aquí estamos, viendo al mundo. Es entretenido, uno se sienta en el mundo. Siempre. Bueno, se sienta afuera para el mundo y empieza a mirar el mundo y entonces a Paz le sonó una campanita, tirín, tirín, tirín. Tema de esta semana. Bueno, yo creo que tenemos que partir definitivamente por la noticia de Xi Jinping, que ha sido ratificado en este nuevo periodo que es extraordinario y que da signos, bueno, podemos analizarlo de distintos puntos de vista. Yo creo que da signos de cuál es su visión del futuro de China en la nueva página de la historia que él se encuentra abriendo. Y también hay un cierto aroma, no sé qué opinas tú, Carlos, acerca del culto de la personalidad que no habíamos visto en China en mucho tiempo. Yo creo que uno cuando habla de China, primero tiene que olvidarse de esa vieja imagen de China. No, China en este minuto, si ya no lo es, va camino en convertirse en la superpotencia del mundo. Y esa superpotencia, políticamente hablando, requiere una cierta serie de cambios en los liderazgos que se están dando. En este caso de Xi Jinping, porque llega al tercer periodo consecutivo, porque son 15 años bajo la misma guía, porque se votó a favor de él sin abstenciones y sin ausencias. 2.352 votos a favor. Yo recuerdo y siempre digo lo mismo, una elección de Saddam Hussein en plena guerra con los Estados Unidos, que votaron el 100% del padrón electoral. Ahora, ¿qué es lo que me dice a mí eso? Primero, China ya maduró su tema de la reforma económica. Eso está listo. Y China pasó a dos etapas diferentes. Por un lado es la locomotora del mundo. Al final de cuentas, los miles de millones de personas que tienen nos compran todo y tenemos que venderle todo para sobrevivir. Ese es un lado. Y el segundo lado, esa economía la está volcando hacia lo militar. Lo está volcando hacia convertirse en esta potencia. No sé si hegemónica, eso lo veremos después, pero que en este minuto le pueda hacer contrapeso a la otra superpotencia o a las otras dos, si usted quiere, que son Rusia y Estados Unidos. Entonces, en ese plan de cosas, yo creo que sí hay un culto a la personalidad con Xi Jinping, en el sentido de colocarlo como soy lo mejor que vino después de Mao Zedong, y ojo que ahí hay un perdonazo brutal de las autoridades chinas actuales con respecto al papel de Mao Zedong, más allá del revolucionario Mao Zedong, lo que produjo su estilo de liderazgo en términos económicos y en términos sociales. También nos habla de los 4 de la banda, de los 4 de Beijing, eso ya quedó olvidado en la historia, y nos ocupamos de Xi Jinping. Ahora, para ir cerrando un poco el tema de Xi Jinping y escucharte también a ti, yo tengo la sensación de que a él el poder en China le llega en dos disyuntivas complicadas. Por un lado, ¿qué va a hacer en Ucrania? Esa es una buena disyuntiva. Le vendo armas a los rusos, no se las vendo, se las paso por debajo de cuerda. Y por otro, algo que pasó inadvertido, pero que fue muy poderoso, que fue la serie de protestas contra las medidas anti-COVID. Ojo con eso, porque ese germen se puede trasladar a otros temas variados de la actualidad china. Qué bueno que recuerdes eso. En realidad no fue hace tanto tiempo y sí, yo creo que dio un signo, porque el gobierno chino hizo un cambio de política muy drástico y eso generó un alza desmedida en los contagios. Bueno, esta misma semana, el día martes, tuvo su primera conferencia de prensa el nuevo canciller chino y fue inusualmente cándido con su visión, que es la visión de China, que es bastante dura y franca en su dureza respecto a cuál es el rol de China en el orden mundial que tenemos hoy, postguerra en Ucrania. Y a mí me llamó especialmente la atención, yo no sé si tú viste pedacitos de esa conferencia de prensa, que el canciller chino dice que China es un modelo distinto de modernización, que
modernizarse, esto está hablando para los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Para África, para ser bien exactos. Y para la América Latina también, creo yo. Dice que modernizarse no es lo mismo que occidentalizarse y que China ofrece al mundo soluciones distintas a, y aquí estoy citando literal, aquellos que monopolizan el micrófono. Mira la forma en la cual se expresa. Ojo, no me vaya a estallar acá al lado, que el otro día dijeron que yo usted la cortaba y no la dejaba hablar. Bueno, a mí me llamó la atención porque no habíamos escuchado este tipo de retórica de otro canciller chino. Y si bien yo creo que tiene un punto en hablar de que China efectivamente se ha modernizado, no hay que perder de vista que China no es una democracia. Entonces, este modelo que se está haciendo referencia para el mundo subdesarrollado en vías de desarrollo no va al mismo tiempo el liberalismo económico o la apertura de su comercio, que obviamente es la fuerza del poderío económico chino, no va de la mano con la democracia occidental que nosotros conocemos. Y lo otro, la otra línea de política exterior que quedó reforzada en esa conferencia de prensa, ¿sabes cuál fue? La amistad ruso-china. Y dijo que esa era un motor no solo de prosperidad, sino de estabilidad para el mundo. Y que estaba decidido que Rusia y China continuarían profundizando su amistad. Esto, como hemos comentado también en este podcast, al mismo tiempo que Occidente, esto es el grupo, el G20, y particularmente Estados Unidos y Alemania, han hecho este trazo de línea roja diciéndole a China, usted no le entregue armamento letal a Rusia. Se sabe que obviamente que le ha ayudado a tratar de sobrellevar los efectos de las sanciones, que le ha dado algún tipo de ayuda que es no letal, por ejemplo, chalecos antibalas o cascos, pero trazan esta línea y China parece esta semana decir que esa línea a China no le importa nada. Así que ese tipo de retórica habla de un enfrentamiento que incluso lo mencionan así, que si Occidente no cambia su forma de actuar en el escenario internacional, el enfrentamiento es inevitable. Así terminó la conferencia de prensa, que en realidad dejó mucho que pensar del canciller chino en su primer día de trabajo. Yo creo que hay varias cosas ahí. A ver, uno cuando asume un puesto de poder en una potencia mundial, tiene que hacer una declaración de intenciones. Esto no puede ser como era antes, no, mire, yo me posesiono, vamos a... No, de acuerdo. Los chinos están en esta... Además, yo en algún sentido estoy como muy contento de haber dicho ya hace un par de años atrás que China iba camino a convertirse en la superpotencia cuando recién estaban los atisbos de las reformas económicas. Y en algún punto mucha gente, no solo yo, concluyó que si esas reformas económicas se llevaban a cabo, China iba a estar a puertas de ser lo que es. Eso es un tema. El segundo tema que llama a mí la atención es que los chinos hablan de un modelo económico que a ellos les funcionan porque tienen mucho que comprar, tienen mucho que vender. Así es. Pero eso no significa que los países que le compren a los chinos obtengan los mismos beneficios económicos, o aquellos países que les vendan a los chinos obtengan los mismos beneficios económicos. Porque hay un punto clave aquí. Es que si China no es una democracia, todos los elementos de control de China contra la corrupción no existen. Y por lo tanto Xi Jinping, que entre otras cosas hay que reconocerle al nuevo presidente de China por tercer periodo consecutivo, sí ha hecho una cruzada contra la corrupción que incluye casi 3.000 sanciones, pero contra gente que no era Xi Jinpingista, por llamarlo de alguna forma. Era corrupta, fue descubierta, fue juzgada, fue sentenciada. Cuando tú logras, y esto es la esencia de la democracia, tener dos partidos opositores o varios partidos opositores y tienes mecanismos de control, poderes balanceados, ahí podemos hablar de tratar de copiar algo. Pero si es un régimen de partido único, yo podré mostrar logros económicos, pues no soy tan tonto, están ahí. ¿Cómo lo niego? Están todos los días, circulan por las calles nuestras, están a punto de empezar a volar con sus propios aviones, la línea C. Pero el problema de fondo es que ese modelo es económicamente viable, no tengo cómo negarlo, políticamente viable no sé qué tanto, y en el caso africano que te lo mencioné y en el caso nuestro, para ir cerrando mi intervención de este minuto, tienen y se condicen con factores que son esenciales. En África,
La democracia occidental no funciona porque son países tribales y las tribus y esos países resuelven sus problemas y sus formas de otra manera que no nos es conocida, por más que hemos llevado la democracia y los hemos hecho votar y todo el cuento. Otro día tenemos que hacer un podcast sobre África porque eso nos está da para pendiente. mucho. En el caso nuestro de América Latina, ¿cómo derroto o cómo cambio el quehacer de quienes son los dueños de los países respectivamente, de quienes son los dueños del capital? ¿Van a cambiar porque China les va a comprar? No, le van a vender a China. Está claro. ¿Cómo cambiamos? Ese es otro cuento y ese es otro análisis y esa es otra prédica que tiene que ver más que con el designio de Beijing, con lo que pasa localmente. Y para cerrar, los enfrentamientos inevitables son los más evitables de todos, porque ninguno quiere eso. Yo no creo que Beijing se quiera enfrentar con Washington a mano abierta, como no se quiere enfrentar Washington con Beijing y Moscú a mano abierta, eso está claro. Y la amistad de China con Rusia es bien China. China es amigo del que esté contra su otro amigo, su otro enemigo. Por lo tanto, si la relación de Moscú con Washington es tensa, China va a ser pro Moscú. Si la relación entre Moscú y Washington, por cambiar de lado el protagonista, China va a ir hacia el lado que a China le convenga. China dejó de pensar en que tenía que negociar nada. Esto es como el que llega a la mesa, perdón, arriba me van a odiar los de audio. Listo, se va a hacer así. Bueno, para cerrar, en realidad yo creo que China ha jugado ese juego ambivalente. Por supuesto, todos los países se guían por su propio interés. Pero sí yo creo que dentro de ese juego de ambivalencia el balance está claramente para uno de los lados del conflicto más importante que tenemos después de la Segunda Guerra Mundial. Así que yo creo que hay que ponerle mucho ojo a las siguientes conferencias de prensa del canciller chino. ¿Te parece que cambiemos de tema? Voy a proponer uno. Ya que usted me sacó el de Xi Jinping del bolsillo, lo va a sacar el suyo del bolsillo. Esta semana que termina comenzó tuvo en la semana más bien que comenzó, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y yo me quiero hacer cargo de parar un poquito todo lo que tiene que ver con noticias internacionales y dedicarle el último segmento de este podcast de hoy a las mujeres, a su papel en el mundo. Pero no quiero caer en el panfleto típico de hay que mejorar, hay que hacer y qué sé yo, porque eso ya se lo saben. No, yo quiero caer en otra cosa. ¿Cómo vamos a hacer las sociedades para recuperarle y entregarle a las mujeres los lugares que les corresponden? ¿Cómo vamos a hacer la sociedad para que haya equilibrio y equidad en sueldos, en oportunidades, en trabajos, en consideración, justo en un mundo en donde menos del 20% de las tomas de decisión tienen a mujeres como protagonistas y que cada vez que una mujer llega a ser, por ejemplo, CEO de una compañía grande, primera ministra, la más joven de la historia, Sanna Marin de Finlandia, o Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, lo que a nosotros nos parece exótico no es su carrera, que es destacada, sino que sea mujer. Bueno, sí, gracias por la mención al Día Internacional de la Mujer esta semana. Yo dentro de ese panorama, que por supuesto yo comparto y me preocupa el hecho que, por ejemplo, solo para tener que cerrar esa brecha salarial se calcule que tengan que pasar más de 200 años. O sea, ese es el ritmo que está calculado por varias instituciones internacionales y es muy preocupante, pero más suponiendo ¿sí? que el mundo se detenga hoy. O sea, si el mundo lo detenemos hoy, son 280 y tantos años para que las mujeres recuperen el lugar donde están. Bueno, tal cual, Carlos. Bueno, el punto, yo quisiera tratar de mirar con un poquito de esperanza esto, porque la verdad que si uno se empieza a fijar en todas las cosas que aún quedan pendientes, incluso puede ser un poco deprimente. Dentro de los elementos de esperanza, yo quisiera destacar en Italia el hecho que ahora no solamente hay una primera ministra mujer, Giorgia Meloni, lo podemos hablar un poquito acerca de ella, sino que por fin en la oposición, y este es un país caracterizado por una cultura muy machista,
la oposición y especialmente la centroizquierda, que ha estado básicamente dormida por mucho tiempo y con un problema de liderazgo desde el tiempo de Matteo Renzi, se ha levantado otro liderazgo, y este es el liderazgo de una mujer joven de 37 años, abogada, constitucionalista, judía y LGTBI, porque es bisexual, y su nombre es Eli Schlein. Ella es italiana-americana, también con un cierto ancestro ucraniano distante, muy interesante, y se trata, bueno, esto ha causado en Italia una especie de terremoto político, porque esta chica, fuera de ser muy joven y tener este perfil tan inusual, irrumpió en una elección efectivamente donde no había mucha esperanza. Es un sector efectivamente que no ha podido revivir en los últimos 10 años, la centroizquierda, y en este panorama italiano es el populismo de derecha el que ha avanzado básicamente en este tiempo, y ahí tenemos la explicación por qué Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni están a la cabeza. Ahora, el liderazgo de Giorgia Meloni en particular, siendo mujer, y esto me lo cuentan mis propias amistades italianas que observan esto con más detención, fíjate que ella ya lleva varios meses en el poder y ellos me dicen, no se nota que Giorgia Meloni sea mujer. Es decir, que ella ha tenido que masculinizarse para encontrar un espacio de respeto en la política italiana. ¿Cuál va a ser el efecto ahora que su principal contradictora sea también una mujer? Y lo dejo ahí con la siguiente cita. Giorgia Meloni, el discurso más importante que ella tiene, que está en YouTube, dice, yo soy Giorgia, soy una mujer, soy madre, soy cristiana, soy italiana. Y Eli Schlein, el discurso más importante que tiene, que también está en YouTube, dice, yo soy una mujer, no soy madre, amo a otra mujer, creo que eso no me hace menos mujer. Creo que eso es una visa de aire fresco, no solamente para la política italiana, sino que para la política en general. Yo fíjate que te estoy escuchando atentamente y me queda una duda. ¿Por qué que Giorgia Meloni sea mujer y Eli Schlein sea mujer, ambas mujeres, significa que la política tenga que tomar un acento de mujer? Ahí es donde hay que hacer el trabajo. Es decir, mujeres y hombres, y esto es para los hombres más que para las mujeres, no tenemos por qué andar mirando, ay, es que es mujer. No, es una persona que está desempeñando un cargo, y que ese cargo, por más que yo le quiera colocar ese acento, que yo lo entiendo, hay que ir desterrando esos acentos, porque es una persona competente, y yo lo voy a juzgar, y la voy a juzgar, y lo he hecho toda la vida igual, como personas competentes. Fíjate que, bueno, mucha gente no lo sabe, yo se lo voy a contar. Mi cadena de mando, por llamarla de alguna forma, en Canal 13, son mujeres. 2 editoras, 3. La Coca Perel y la Daniela Quetes, la Ivana López son mis editoras de línea de lo que yo hago habitualmente. En el noticiero tengo otros editores. En el canal ha habido en algún minuto que hemos tenido directoras ejecutivas. Y a mí nunca se me ha ocurrido preguntarme si es que porque es mujer va a ser diferente. No quiero controvertir contigo en el punto, porque entiendo cuál es el punto, pero quiero colocarlo un pueblito más allá. Es decir, ¿qué pasa el día que yo acepte que una mujer está, no porque es mujer, está porque es capaz? Y a partir de ahí construimos otra cosa. Cuando la cultura es marcadamente masculina, sí, absolutamente. Cuando la cultura ha impedido esos liderazgos que salgan de forma natural por mucho tiempo, es un cambio importante, sí, que los liderazgos sean de mujer. Y sobre todo porque los liderazgos femeninos, y esto también está estudiado, Carlos, los liderazgos femeninos tienden a ser un poquito más holísticos en sus perspectivas y a considerar más la comunidad que los liderazgos masculinos. Y por lo tanto, por ejemplo, en el manejo de la pandemia se vio que las lideresas hacían un mejor trabajo, que era también percibido de manera más positiva por esta visión de la comunidad, que los liderazgos masculinos. Así que hay un cierto estudio en esto, no solamente como la percepción de la persona de la calle, acerca de que hay un estilo de liderazgo diferente. Me encantaría que llegáramos al momento en que solo se considere la capacidad de la persona, pero por las habilidades blandas, te diría, hay un peso de que el liderazgo sea femenino. Por eso mismo refuerzas lo que estoy diciendo. Si al final del día estamos hablando lo mismo mirado de sur y norte. Miren, y antes de cerrar el tema de la mujer, hay 2 temas que a mí me preocupan fundamentalmente. Es un tema local y sé que es un tema regional. Los femicidios
y la impunidad práctica que tienen los femicidas en todo nuestro continente y los depredadores sexuales, que también tienen impunidad práctica. Quien asesina a una mujer tiene que tener pena de cárcel efectiva. Quien abusa de una mujer tiene que tener pena de cárcel efectiva. Y eso es un desafío que tienen los políticos que hacen las leyes a través de todo nuestro continente y las autoridades judiciales de cada país. Acá en Chile, en menos de 3 meses, ya llevamos 6 mujeres asesinadas. No tengo la cuenta de otros países. Si usted me quiere incluir la cuenta en los mensajes, y este espacio que hemos compartido con Paz con respecto a la mujer, no es un espacio de reivindicación como tal, es un espacio de reconocimiento y es un espacio de apoyo a. Hay que empezar a cambiar los paradigmas. Y esos paradigmas, si pueden cambiar en una sociedad que pase de una vuelta para decir que la sociedad italiana era machista, es machista. Y muchas de nuestras sociedades siguen siendo machistas. Hay que elevar las voces para que eso vaya cediendo espacio. Nuestro minuto de confianza, ¿te parece? Bueno, está pauteando. No, yo solo quiero, mira, como las noticias positivas son escasas, esta semana hubo una a nivel multilateral que quisiera destacar, que son de esos momentos históricos. Tantas instituciones multilaterales no van muy bien, pero esta semana hubo un esfuerzo que rindió fruto, y es que se ha creado un tratado para proteger el alta mar. El alta mar es aquella zona marítima que no está sujeta hoy a la jurisdicción de ningún país. Y ahí hay muchos recursos, no solamente minerales, sino también recursos genéticos y digamos, recursos vivos, sino también recursos genéticos, y se estima que ahí hay una cantidad de cosas inexploradas que nos podrían ayudar, de hecho, a sobrevivir como civilización, ahora que tenemos nuestro planeta en una circunstancia tan complicada. Y finalmente, después de casi 20 años de conversaciones, se ha logrado un acuerdo entre todas las delegaciones para tener este tratado. Este tratado, junto con los esfuerzos que se realizan en la COP, con todos sus vaivenes, se considera clave en los esfuerzos que estamos haciendo para revertir el cambio climático. Así que yo quisiera destacar que finalmente tenemos un acuerdo, y los acuerdos son jurídicamente vinculantes, para en esta área específica que ha estado un poco abandonada por su regulación hasta ahora. Tenemos un avance y una coordinación para hacer algo al respecto. Así que eso es lo que quería destacar. Bien, y en mi minuto de confianza comienzo a despedirme de todos ustedes a nombre de Ignacio, se me olvidó el apellido, que es quien está en los controles del switch acá arriba, de la gente que nos hace posible tener todo este plató, como se decía antes, para poder grabar. A nombre de Paz Zárate, soy Carlos Zárate. Muchas gracias. Más, no somos nada en cualquier momento. Que estén muy bien. Hasta la próxima.